Juicio por delitos de lesa humanidad en San Luis. Javier Bautista. Javier Bautista, que la tengo como Es la Javier segunda Bautista. vez, Mario. Sí. Tendría ¿Sabes que por qué? venir Porque algún estuve día. leyendo cosas de él ayer. Terminó en zapateo acá. Sí, te voy a representar de nuevo. Javier Mami. ¿Cómo estás, Marito? Buen día. Buen lunes para todos. Estuvimos el día viernes en esta nueva audiencia por el tercer juicio por delito de lesa humanidad. Recordemos que se están desarrollando los alegatos de la defensa que van a finalizar porque queda muy poco en la próxima audiencia, pero ya se han terminado de leer los alegatos de cada uno de los tres imputados. Estamos hablando de el doctor Jorge Marcaram, ex médico de la policía, el ex teniente del ejército Alberto Eduardo Camps y el ex juez federal Eduardo Allende. El día viernes tocó el turno justamente de leer los alegatos de Eduardo Allende. Fue la doctora Claudia Ibáñez quien se hizo cargo de esta lectura, quien ratificó el pedido de la absolución por las tres imputaciones que tiene Eduardo Allende sobre su persona en este juicio. Recordemos que él está acusado de privación ilegítima de la libertad por mediar violencia y amenazas como partícipe necesario, también cómplice de la imposición de tormentos agravados en la calidad de perseguido político de la víctima y partícipe necesario en homicidio doblemente agravado en 6 hechos particulares. El día viernes no estuvo presente Caram, uno de los imputados, porque estaba con reposo, había avisado un día antes de que no iba a poder asistir a la audiencia, porque recordemos que Caram tiene cáncer terminal de próstata y bueno, había presentado un certificado médico que le impedía justamente estar presente en la audiencia. Igualmente se realizó sin ningún problema porque los alegatos iban a ser leídos sobre la persona de Allende y como estaba presente no había ningún inconveniente. ¿A qué apuntaron el día viernes, Mario? Para Ibáñez recayó mucho la figura hacia la imputación de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal. Dijo que si el Ministerio Público Fiscal considera que Allende fue un cómplice homicida, lo está poniendo al mismo nivel que el autor de un homicidio. ¿Por qué? Porque dice que tiene penas muy parecidas y que en este sentido uno lo puede tomar como que colaboró en cuestiones de la dictadura, estando, por ejemplo, si estuviera presente en el lugar donde ocurrieron los hechos. Y el otro punto que tomaron en particular desde la defensa fue esta promesa anterior que le llamaron. ¿Qué sería la promesa anterior? Que, por ejemplo, antes de que sucedieran todos los hechos, Allende firmó o tácitamente una promesa con las principales autoridades que llevaron adelante los hechos aquí en San Luis para darles impunidad y después no investigar, que es lo que la acusa la defensa, la fiscalía, ¿no? Dice, había un compromiso, un acuerdo, digamos, ustedes hagan y... Claro, que yo no me pongo en manos a la obra. Ella dice que eso no pudo ser. Que no podía ser porque en ese momento Allende era un civil, todavía no había asumido como juez federal en el año 75, previo a lo que fue el inicio de la dictadura, y que después cuando asume dice cómo hace Allende para ya conocer todo el plan. Y que incluso, bueno, ya lo vamos a ver en algunos casos particulares, dice Ibáñez, en algunos casos los mismos policías, por testimonios que han dado en los anteriores juicios los testigos, los mismos policías se decían entre ellos, este juez que no nos brinda impunidad o cosas así, ¿no? Como que no avanza y no nos permite, dice. Esa era la charla interna que tenían los policías. Desde la querella nos decían, sí, esas charlas capaz que existían, pero para amenazar y despecharlo al juez de... Mirá, danos impunidad, ¿no? O sea, no nos investigues y no avances en las causas. Es a lo que apuntaba, que nos decía después el doctor Norberto Foresti. Entonces, por un lado está la que Allende no era un homicida, no era un cómplice de homicida, provocador de tormentos y que colaboró en las cuestiones legales según la defensa, y que por otro lado no existía tal promesa anterior y que en todo caso, dice, es muy difícil de probar. No había acuerdo. Exacto.
No hay un Ella dice- acuerdo, no hay un ella- contrato firmado, no hay nada. ¿Y qué dice la defensa? Para al llegar a la impunidad, la dictadura creó los consejos de guerra. No necesitaba la figura de un juez federal, únicamente para justamente lograr esa impunidad y que no se investigara. Bueno, recordemos que la fiscalía había apuntado hacia la capacidad formal y material que tenía el juez para impedir y obstaculizar la investigación. Y que esto, para la defensa, dice, según Allende, según esto, Allende sería culpable de todo y tenía que responder más allá de su posición de garante o la competencia que tenía como juez. O sea, por más que viniera, dice, una denuncia de Villa Mercedes aquí al juez federal, como fue el caso de Cobos, por ejemplo, dice, tenía que investigar sí o sí más allá de la competencia que tuviera. Que es a lo que apuntaba la defensa, ¿no? Claro, no tenía jurisdicción, dice la doctora, para ir ahí. Exactamente. No podía ir. Y que muchas de las infracciones que se le están acusando a Allende son cuestiones de criterio y males sistémicos que tiene nuestro poder judicial, dice. Que nunca se han podido subsanar. Por ejemplo, la violación del deber que tenía justamente Allende de poder controlar las detenciones, en ese momento era una imposición que venía desde arriba, desde las autoridades de la dictadura, y que ahora se lo acusa, pero en ese momento lo que hacía él era cumplir, dice, las cuestiones legales que estaban en ese momento. O sea, había leyes o el sistema judicial estaba armado de cierta manera por los principales hacedores de la dictadura que hacían que los jueces respondieran de esa manera. Y por eso, dice, las detenciones, que para algunos son ilegales, desde la defensa consideran que son legales en ese momento. Y por eso la justicia actuó de esa manera. Y que a la hora de la imputación... Sí, dice, a ver, discúlpame, ¿no? sí, Marito. La doctora dice en la defensa que el sistema finalmente, aunque no figurara en el derecho, lo hacía legal. Eso es lo que entiendo. Claro. Chupaban a alguien y ese era el procedimiento que estaba Claro, o establecido. que en ese momento se habían modificado ciertas leyes que hacían que se detuviera a alguien y eso lo convirtiera en legal y que el juez actuara en base a las leyes que existían. En todo momento se rescató, pongámoslo entre comillas, el correcto accionar que tuvo Allende a lo largo de toda la dictadura. Ella dice que para lo que fue el momento estaba Era legal, bien. estaba bien y que incluso Allende fue tomando diferentes medidas que hicieron que avanzaran las causas. Y ya vamos a estar hablando de algunos de los casos, porque se va a hacer muy largo si no, pero 2 o 3 casos que he rescatado para sostener esto que pasó el día viernes. Después dijo que no se logra acreditar un vínculo que tuvieran los anteriores condenados en el primer y el segundo juicio, que son el Capitán Pla, Fernández Gés, algunos de los que estuvieron en la plana mayor, por ejemplo, de las principales fuerzas aquí en San Luis, que, bueno, comulgaran ideológicamente con el juez federal. Que eso, dice también, es muy difícil de probar y que la fiscalía no lo ha sostenido. Y después sí ya comenzó con los casos. Por ejemplo, habló de los casos de homicidios, que está acusado justamente Allende como partícipe necesario. Por ejemplo, el caso de Graciela Fiochetti, en donde Allende, en el año 78, recordemos que Fiochetti, Chacón, todos esos casos fueron en el año 76. Dice que a través del hermano de Chacón, recibió en el año 78 una denuncia que era por la aparición de estos 2 cuerpos, que después se terminó confirmando que, bueno, era Fiochetti uno de los cuerpos y el otro que pertenecía a Santana Alcaraz. Allí se miraban todo porque la doctora Ibáñez en un momento dice... bueno, ahí en ese momento Allende dice no podía avanzar demasiado porque... Dice, y por más que hubiera avanzado... no hubiera trascendido la causa porque un cuerpo era de Fiochetti y el otro cuerpo era de Santana Alcaraz, porque también habló del caso de Chacón. Entonces se miraban todos y cómo sabía en ese momento el juez que era de Santana Alcaraz el cuerpo, decía, ¿no? Y que desde la fiscalía dice no podía actuarse de oficio por parte del juez federal.
Habló del caso de Santana Alcaraz. Domingo Chacón, que dice el juez da trámite y toma declaraciones. En un momento Allende tiene que sobreseer a los acusados, pero luego reabre la causa, o sea, como destacando el accionar que tuvo en ese caso. Raúl Sebastián Cobos es el caso donde él declina su competencia, dice yo no tengo jurisdicción acá y lo traslada al Consejo de Guerra, que después no vuelve al juez. El caso de Pedro Valentín Ledesma, que al haber tenido pedido de captura por parte del Consejo de Guerra, Pedro Valentín Ledesma, el juez archiva su causa hasta su oportunidad, dice. Así está textualmente. Archiva la causa hasta su oportunidad. Pedro Valentín Ledesma, la oportunidad no volvió. Así que, bueno, ahí se quedó archivada la causa. Y Ibáñez en un momento empieza a leer los 6 casos de homicidio, leyó 5 y terminó. Hubo un cuarto intermedio, pasó media hora, se ve que se olvidó un caso. Cuando volvió, ahí recién lo leyó, lo pasó muy por encima, el caso de Vicente Rodríguez. Después habló del caso de la privación ilegítima de la libertad, donde dijo que el Ministerio Público Fiscal atribuye detenciones conforme a la legislación vigente, que es lo que decíamos recién, y que para la defensa serían legales, y no lograron demostrar un caso donde un juez, a lo largo de todo el contexto de los juicios de lesa humanidad, determine la ilegalidad en ese momento de esas privaciones. Y en el caso de los tormentos, recordemos que Allende está acusado en 23 casos de tormentos agravados por la condición de detenido, de perseguido político de las víctimas. Así que, bueno, para ser sintético, habló del caso de Inés Milka Guillaume, dice que sufrió apremios en su segunda declaración Guillaume. El juez federal ordenó la internación hospitalaria por los dolores que tenía Guillaume. En ese caso destacó el accionar frente a un caso de enfermedad, dijo la doctora Ibáñez. Destacó mucho estos, porque ya aparte de los 6 que recién nombraron otros 17 casos, lo fue pasando pero muy rápido Mario, casi que no podíamos tomar nota porque lo fue pasando rapidísimo. Después escuchando los audios uno podía volver a retomar justamente lo que decía la doctora Ibáñez. Pero por ejemplo, uno de los casos muy particulares que lo hemos retomado aquí en el programa es este caso de Merlino, Mabel Irene Merlino, donde Allende envía declina su competencia y lo envía el caso al Consejo de Guerra, que estaba en Mendoza. El Consejo de Guerra busca pruebas contra Mabel Merlino, no las encuentra, entonces regresa el expediente al juez federal. Bueno, el juez federal, ante la falta de pruebas, se va a Mendoza, intenta buscar alguna prueba. Si bien el Consejo de Guerra decía que no tenía motivos para imputar a Merlino, el juez trata de buscar una prueba para acusarla. Y ante esto dice la doctora Ibáñez, ¿cómo no va? Porque la fiscalía dice, al juez le salió el tiro por la culata. Así está en la imputación. Entonces, ¿cómo le va a salir el tiro por la culata al juez si es su función y es la imputación de Merlino? Debía buscar pruebas. Es la defensa que hizo el día viernes la doctora. Bueno, perfecto. Y en el caso anterior que mencionaste, Sí. él le dice, viene una detenida, dice Sí. que es objeto de tortura, que está con dolor, él la manda al hospital, pero no investiga la tortura. Claro, lo que dice es que porque Guillaume asume que hay apremios ilegales, que es torturada, pero lo que decían el viernes es que el juez la ordena la internación por unas dolencias previas que tenía, porque era enferma esta víctima Inés Milka Guillaume, y que por eso él ordena la internación. Qué humano. Claro, la humanidad dice, permite que vaya la familia a verla, que la policía la tenía esposada y él pregunta por qué la tenía esposada allí en el hospital. Exactamente, hacia eso apuntaba con relación a la humanidad que tuvo el juez en ese momento. Vamos a escuchar la palabra de la doctora Claudia Ibáñez, que en el día viernes, luego de su audiencia, que al final no fue del todo extensa como se esperaba, porque como te decía Mario, fue pasando muy rápido los casos y se hizo llevadero.
pero terminó temprano. Escuchamos a la doctora Claudia Ibáñez, defensora oficial. Básicamente la falta de prueba creo que es un argumento central porque la Fiscalía considera a Allende cómplice necesario, es decir, una categoría muy parecida a la de autor. Yo diría que son como primos hermanos porque de hecho tienen hasta la misma pena. Entonces lo considera cómplice necesario en base a una promesa anterior dada en el año 75 con el aparato de poder. Pero bueno, no explica con quién se hizo esa promesa, cuándo se hizo esa promesa y si esa promesa era para todos los casos o para estos son los que se lo imputan. Entonces, entre otras cosas, me parece que eso es una construcción que no tiene ninguna asidero probatorio. La defensa considera de que Allende actuó bajo el cuerpo normativo, el cuerpo de leyes que en ese momento existían. O sea, los jueces tienen como función aplicar las leyes al caso concreto. Los casos concretos, por ejemplo, de detenciones, la Fiscalía considera que las detenciones eran ilegales, pero la defensa considera de que esas detenciones eran conforme las leyes que estaban vigentes en ese momento. De hecho, no pudo la Fiscalía citar algún caso en el país donde se haya declarado la inconstitucionalidad de alguna de esas leyes o la ilegalidad de la detención en base a esa normativa. Entonces, en ese sentido tenemos como posiciones distintas. Usted habló de que Allende actuó y tomó medidas en cada uno de los casos, pero centralizó mucho también en el paso del tiempo de las denuncias. Sí. ¿Por qué lo hizo? Eso es un análisis que parte de los problemas que presentan las tormentas, a los tormentos para investigar al día de la fecha, y eso que hoy se ha avanzado muchísimo, ustedes escucharon. El código exigía un sistema, le pedía al juez le decía al juez cómo tenía que medir la prueba. Entonces, cuando las denuncias se hacen mucho tiempo después, es difícil encontrar algo básico que son la evidencia física. Cuando las denuncias se producen en forma inmediata o por lo menos dentro de un periodo de tiempo razonable, según el tipo de lesión, se puede constatar la lesión, pero después no tenés nada. Entonces te quedás sin una prueba y eso dificulta el avance de las investigaciones. La palabra de la doctora Claudia Ibáñez, defensora oficial y quien estuvo a cargo de la lectura de los alegatos del doctor Eduardo Allende el último viernes en la audiencia del tercer juicio por delito de lesa humanidad. ¿Y qué pidió ella? ¿Que se lo absuelva? Exactamente, pidió la absolución de las tres imputaciones por el tiempo transcurrido que hubo de las denuncias. Ella recayó mucho en que, por ejemplo, hubo casos en donde se tardó 10 meses en denunciar que hubo apremios ilegales. En otros, más de un año. En otros, algunos 3 meses, 4 meses. Dice, ese tiempo hace que no se pueda constatar la presencia de lesiones. Lo que te decía ella recién. Exactamente. Después, la ausencia de pruebas útiles para esclarecimiento, que no hubo nulidades por parte de Allende para investigar, y que hay un principio de inocencia por la carencia absoluta justamente de pruebas. Por todo esto y varios detalles más, pide la absolución justamente de Allende en las 3 imputaciones que tiene. En caso de que no lo absuelva, dijo, pide una pena que se ajuste a la naturaleza de la conducta que tuvo Allende en la última dictadura. Y después nombró el caso de la Cámara de Mendoza con el juicio a los jueces que hubo allí en la provincia de Mendoza. Dice mantener el criterio que tuvieron para justamente juzgar a los jueces en ese momento. El tema es que si uno recae en la condena que tuvieron esos jueces en la provincia de Mendoza, tuvieron cadena perpetua o 15 años de prisión. O sea que hacia dónde apuntaba ese criterio que asume la doctora Claudia Ibáñez en el día viernes. Y para cerrar, Mario, ¿cómo continúa esto? La próxima audiencia va a ser el 26 de abril, o sea, de aquí a 2 viernes, donde va a hablar el doctor Bahamondes sobre la mensuración de pena y la inconstitucionalidad de la prisión perpetua, eso para cerrar los alegatos de la defensa, y ya el doctor Cristian Rachid, como adelantábamos hace una semana, va a pedir réplica. Claro. Y eso se va a desarrollar el día 26 de abril, en donde no puede hablar de argumentos nuevos, no puede sumar nada a la defensa nueva, sino que tiene que referirse a lo que ya ha dicho la defensa, justamente, ¿no? Así que eso va a ser el próximo 26 de abril y se estima que entre el 10 o el 17 de mayo sea la fecha del veredicto final.
¿Por qué? Porque si después de la réplica de la fiscalía, la defensa pide contrarréplica, va a llevar otra audiencia más en el camino. Muchísimas gracias, Javier, Mario. muy completo. Muchas gracias. 8 de la mañana, 25 minutos. Seguimos en Nada Secreto aquí en Radio Universidad hasta las 9:30 de la mañana, 11 grados, 3 décimos la